Buenos días. Vale. Es un honor estar con cada uno de vosotros hoy. Para mí predicar la palabra es una de las cosas que más ánimo me da. Y también gracias por tu tiempo, porque has destinado una hora de tu tiempo para venir y para escuchar la voz de Dios. Mi nombre es Pablo Papavero, mi esposa Silvina. Hoy vine con mis 4 hijos. Estamos sirviendo acá en España y tratando de proclamar el reino de Dios. Cuando yo estaba preparando este sermón durante la semana, hay una palabra que hace muchos años viene a mi mente y es la palabra renovar. De hecho, me compré una Biblia que dice renovaré. En esta Biblia hay una serie de disciplinas espirituales y voy a hablar un poquito de algunas disciplinas espirituales que nos pueden ayudar para pasar de la teoría, de la ortodoxia, que nos van a ayudar a pasar de la mera letra a otro nivel, como oraba Carlos, que es el nivel de la praxis. Entonces pasamos de la ortodoxia a la ortopraxia, porque la ortopraxia vale mucho más que las buenas palabras y las buenas intenciones que podamos tener en nuestra mente. Bueno, hay un pasaje, porque ustedes pensarán, ¿de dónde saca este hombre la palabra renovar? La palabra renovar la usa el apóstol Pablo varias veces en la Biblia, pero quisiera invitarte que abras Romanos 12, el verso 1 y el verso 2, que nos van a dar un panorama de lo que significa renovarnos. Romanos 12, 1 y 2. Y dice así el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. No sé si alguien te ha dicho, te ruego por favor. A mí mi padre me decía, te ruego por favor. Y cuando él me decía, te ruego, era porque era importante lo que me iba a decir, ¿no? Demandaba cambio, demandaba acción. Y el apóstol Pablo dice, te ruego por las misericordias de Dios. Es decir, que se viene algo gordo acá. Y dice, te ruego por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, y dice 3 cosas: sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Es decir, nosotros le llamamos culto a esto que hacemos, pero nuestro verdadero culto está en la intimidad de nuestro ser, en la intimidad de nuestro hogar, donde allí se predican las verdaderas teologías en nuestro hogar. Y dice, el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De vuelta, da 3 términos para que comprobemos la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. La primera disciplina espiritual creo que se predica muchas veces y que es saturarnos de la palabra de Dios. Tenemos que tener conocimiento, es muy importante tener conocimiento, pero el conocimiento por sí mismo no alcanza. Una vez un amigo mío me dio un ejemplo de cuando estamos saturados. En química, cuando tú estás poniendo granitos de sal sobre un frasco de agua, empieza a haber un proceso químico que es la saturación del agua. Yo no soy un químico, pero es lo que la lógica me indica, ¿no? Se empieza a disolver la sal. Pero llega un momento que cuando ya la sal el agua logró absorber el límite de sal, a partir de ahí tú empiezas a meter otro granito de sal y ya no se disuelve. Esto nos ayuda mucho
Porque estar saturados de la palabra de Dios nos lleva a desechar la mentira apenas viene. Alguien te quiere meter una mentira y tú la desechas. ¿Por qué? Porque tú ya estás saturado. Esa es la primera disciplina espiritual que nosotros tenemos que entender. Segundo, tenemos que someternos al señorío de Cristo. De vuelta, someternos al señorío de Cristo, hemos escuchado hasta prédicas y sermones y miles de cosas sobre el señorío de Cristo. Pero una cosa es decir que yo estoy sometido al señorío de Cristo y otra cosa es estar funcionalmente sometido al señorío de Cristo. Ahí la cosa cambia. Cuando tú estás sometido funcionalmente al señorío de Cristo, las órdenes vienen del comandante y no vienen de mi alma. Es otra cosa diferente. Entonces tenemos que aprender qué es esta cosa de estar sometidos al señorío de Cristo. El apóstol Pedro, busqué otro pasaje que trataba de darme el mismo concepto desde el punto de vista de otro apóstol. Y cuando tú vas a 1 de Pedro 1, verso 14 al 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ahí agrega un término que es obediencia. Y la obediencia, de vuelta, es fácil hablar de obediencia, es difícil obedecer. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pedro? Dice, como hijos obedientes, es decir, como hijos que te voy a decir las cosas y tú las vas a obedecer. No os conforméis. De vuelta, el mismo término. El apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis ¿a qué? A los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Cuando nosotros hablamos de ignorancia, de vuelta, yo creo que puede haber dos tipos de ignorancia. La ignorancia que es no conocer la palabra, pero hay una ignorancia que es peor, que es conocerla y no obedecerla. Ahí ya estamos en otros términos. Pero dice el apóstol Pedro, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y ahí viene el tema de la santidad. Cuando narramos o cuando oramos el Padre Nuestro, dice Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es una correcta ubicación que nos ponemos nosotros, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Quiero vivir en santidad. Y luego dice, hágase tu voluntad. Pero antes de decir hágase tu voluntad, Él está diciendo, venga tu reino. Venga tu reino, venga tu casa, a mi casa. ¿Qué estamos diciendo ahí? Venga tu reino. Quiero vivir con las reglas tuyas, no con las reglas de mi alma, con las reglas de mis creencias erróneas, etc. Y Él dice, hágase tu voluntad. Jesús dice, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, ¿cómo es el cielo? Imagínate cómo es el cielo. Hágase tu voluntad como en el cielo. ¿Para qué? Para que en nuestra vida diaria reflejemos el resplandor de Cristo y no el resplandor del enemigo. Creo que todos nosotros esta semana hemos estado conmovidos por la crueldad de lo que ha vivido España. Y esto me lleva, ayer hablaba con José Manuel sobre esto, ¿no? Hay cosas que a veces cambian las dinámicas del país. Y el grado de crueldad que vimos en lo que sucedió en Islas Canarias nos llevan
a ver un poquito del resplandor del enemigo, y como un libro que tenía mi padre que decía Satanás vivo y activo en el planeta Tierra. Para los que no creen en los demonios, para los que no creen en todas estas cuestiones oscuras, Satanás está operando, está vivo y activo en el planeta Tierra. Por eso es que nosotros tenemos que desarrollar disciplinas espirituales, y pueden leer luego Efesios capítulo 6, cuando habla de la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el calzado del Evangelio y por sobre todo el escudo de la fe para parar los dardos de fuego que lanza el enemigo. Es decir, tenemos una armadura, ahora la tenemos que usar. Fíjate lo que dice Henry Nouwen en un pequeño extracto de su libro Escritos Esenciales. Eran como sus escritos predilectos. Y él escribió esto. Bueno, él no lo escribió, pero él lo puso en un compendio. Dice, se hace una pregunta Henry Nouwen. ¿Cómo podemos vivir en medio de un mundo marcado por el miedo, el odio y la violencia y no ser destruidos por él? Él está hablando de mudarnos de la casa del miedo a la casa de Dios. Cuando Jesús ora al Padre por sus discípulos, responde a esta pregunta diciendo, no te ruego que los saques del mundo, sino que los protejas del malo. No pertenecen al mundo, como yo tampoco pertenezco al mundo. Vivir en el mundo sin pertenecer al mundo resume la esencia de la vida espiritual. Esta nos hace ser conscientes de que nuestra verdadera casa no es la casa del miedo, en la que gobiernan los poderes del odio y la violencia, sino la casa del amor, donde Dios reside. Apenas hay un día en nuestras vidas sin que tengamos la experiencia interior o exterior de miedos, ansiedades, aprehensiones y preocupaciones. Estos poderes oscuros han impregnado nuestro mundo hasta el punto de que nunca podremos escapar totalmente de ellos. A pesar de todo, es posible no pertenecer a estos poderes, no construir nuestra morada entre ellos y elegir la casa del amor como nuestra morada. Esta elección no se hace de una vez por todas, sino viviendo una vida espiritual. Orando en todo momento y respirando así el mismo respirar de Dios. A través de la vida espiritual, nos trasladamos poco a poco de la casa del miedo a la casa del amor. Ese poco a poco, gracias. Este poco a poco es nuestro proceso de santificación. Es un proceso que nos va a llevar una vida, pero este proceso vale la pena iniciarlo y iniciarlo lo antes que se pueda. Hoy estamos hablando de transformación o desarrollo de carácter, que no es ni más ni menos que ir más a fondo en el proceso de santificación. Cuando ustedes abren sus Biblias en el libro de Isaías, del verso 5 al verso 10, vamos a encontrar ahí algo bastante interesante. Isaías 41, versos 5 al 10. Nosotros memorizamos, muchos de nosotros, Isaías 41, 10, que dice, no temas. En un mundo como el que está describiendo Henry Nouwen, vemos que es un mundo de miedos, ansiedades, preocupaciones, aprehensiones. Vivimos continuamente con estas aprehensiones de tratar de ver cómo nos vamos a manejar, qué vamos a decir, qué no vamos a decir, para tratar de manejarnos y que nadie se ofenda por lo que uno hace.
De eso habla Henry Nouwen, ¿no? Pero tenemos que pasar de esa casa del miedo a la casa de Dios, a la casa del amor de Dios. El verso 10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. No desmayes, es decir, van a pasar situaciones de crisis, vas a estar agobiado, van a haber ansiedades, vas a estar en conflicto, pero el Señor dice, no desmayes, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y la diestra de la justicia de Dios también lo define el apóstol Pedro cuando dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Esa es la mano de Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Si tenemos un león que está buscando a quien devorar, más vale que te alejes. Pero el Señor dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Pero fíjate cuando llega Isaías 41:10, pero antes viene hablando de otras cosas. Y fíjate lo que viene hablando. Viene hablando de un grupo de hombres que se están alentando mutuamente para fabricar ídolos. El verso 5 dice, las tierras más allá del mar observan con temor, las tierras lejanas tiemblan y se movilizan para la guerra, los fabricantes de ídolos se alientan unos a otros y se dicen, sé fuerte, el escultor anima la orfebre y el que hace moldes colabora en el yunque. Muy bien, dicen, está quedando bien. Están mirándose y dicen, está bueno el ídolo que estás armando. Con cuidado juntan las piezas. Después sujetan al ídolo para que no se caiga. Y llevan el muñeco para que no se caiga. Había un autor que decía que el corazón humano es una fábrica de hacer ídolos. Y la última vez que prediqué acá, hace varios años, hablaba sobre la peligrosidad de la idolatría. Algunos de ustedes han leído el libro Dioses que fallen de Tim Keller y él un poco define acá este tema de idolatría, y yo cuando estaba investigando para mi tesis también buscaba libros que hablaran sobre la idolatría moderna, etc. Es muy interesante porque los ídolos que nosotros hoy tenemos son ídolos bastante peligrosos porque seguramente no los ves y no hay peor peligro que el que no ves. ¿Y por qué no lo ves? Porque los hemos tallado en nuestro intelecto. Entonces no los vemos, están incorporados. Por eso Pablo y Pedro dicen, no os conforméis. No te adaptes a la cultura. No estés tan cómodo en la cultura. Porque esta cultura se está rigiendo por otros principios que no son los principios de Dios. Por eso no hay mejor lugar que la iglesia para que nosotros nos animemos mutuamente para buscar nuestra máxima prioridad. Y nuestra máxima prioridad está en ser santos. Dice, sed santos porque yo soy santo. Es animar a los creyentes a que examinemos nuestros procesos de pensamientos aprendidos allá en la lejura de nuestra niñez tal vez, nuestras conductas, que analicemos nuestras conductas. Ya hablaba con José Manuel que a veces Abner estuvo hablando sobre resolución de conflictos la semana pasada. Y yo creo que a veces cuando estamos madurando nuestro carácter, yo creo que hay dos caminos para madurar. Hay un camino que es el más difícil, que te vas dando contra todos los árboles que encontrás. Entonces ya llega un momento que decís, esto está bastante doloroso, veo un árbol, me corro.
¿no? Pero hay otro proceso que es un poco más sencillo, lleva más trabajo, que es que te pongas a desarrollarte, que te pongas a desarrollar tu carácter de manera disciplinada, metódica, semana tras semana, y que vayas descubriendo todas las bondades de tu alma y toda la porquería que tenés que sacar de ahí. Toda esa porquería. Y como dijo Abner, que él nos ayudó a ver un poco el semblante de la resolución de conflictos, a medida que vos vas haciendo todo este proceso, te vas purificando y se reducen los niveles de conflicto. Y estoy en un mentorado, y en este mentorado que habla mucho de desarrollo de carácter, en una iglesia, cuando empieza a madurar la gente, te aseguro, los conflictos se minimizan. No es que no vaya a haber conflicto, sino que la gente los gestiona de manera diferente. Por lo tanto, tenemos que examinar estas creencias con la ayuda del Espíritu Santo y desechemos todo aquello que no agrada a Dios. Pero acá estamos leyendo que había un grupo que estaba edificando ídolos. ¿Para qué sirve un ídolo? Porque tenemos al Dios Todopoderoso, lo hemos cantado. Recién estábamos cantando, ¿no? Los ídolos tienen una porción que nos gusta a nosotros, los ídolos. ¿Por qué? Porque el ídolo no me pide nada a cambio. Y el ídolo pareciera ser de que yo soy el que puedo manipularlo al ídolo y yo puedo manejarlo a mi gusto y piacere. El problema es que el ídolo, cuando atrás están estas fuerzas de oscuridad, va a venir el momento que el mismo ídolo se va a cobrar lo que tanto tú quieres. Entonces, por eso es que tenemos que desechar la idolatría de nuestras vidas, y es por eso que el Señor nos dice, tened cuidado con los ídolos. Nosotros podemos buscar la seguridad en Dios o podemos buscar una falsa seguridad en los ídolos. El ídolo siempre te da una falsa seguridad. Estuve internado unos días en diciembre por un problema y tuve la oportunidad de hablar con mucha gente del Evangelio y bueno, un día entró una señora que venía a limpiar y la señora le empecé a hablar de Dios. Y la señora viene y me dice, no me hables de Dios, yo con Dios no quiero saber nada, yo estoy muy bien. Entonces me dejó sin palabras, se terminó la conversación. Entonces agarro y le digo a la señora, le digo, a ver, descríbeme cuál sería el Dios que se adapte perfectamente a tus necesidades. Y me quedé ahí tirado en la cama esperando que la mujer me diga algo. Al rato siguió pensando como 3, 4 minutos y se viene y me mira y me dice, no, la verdad que no quiero ni pensar en eso. Porque y me dio todo el relato de por qué ella rechazaba a Dios. Y yo le digo, ¿sabes una cosa? Me da la sensación de que a ti te han herido profundamente. Por eso tú rechazas a Dios. Y la mujer seguía limpió mal porque las preguntas que yo le estaba haciendo la estaban volviendo loca, se quería ir rápido Pero la mujer se va, pega la vuelta, se viene a mi cama, estaba yo solo ahí en la habitación, y se larga a llorar. Y me cuenta por qué ella rechazaba a Dios. Por una herida profunda que ella tenía. Dios quiere que nosotros desechemos los ídolos. En aquella oportunidad, cuando prediqué sobre los ídolos, prediqué con 4 palabras que empiezan con P. Generalmente tú buscas un ídolo y lo podemos definir como el ídolo del prestigio. Te quieres revestir de una buena imagen, que todo el mundo piense que tú eres muy inteligente, que tú eres muy bueno, que todas las cosas te salen bien. Entonces esa es tu imagen. Cualquier cosa que atente contra tu prestigio, como un león vas a saltar. ¿Qué pasa con el tema del prestigio? Que nos estamos construyendo, nuestro ego se está volviendo Dios. Entonces tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y pedirle perdón por eso.
a Dios. Otra forma de buscar un ídolo puede ser la productividad. Elegí palabras con P, la productividad. Empiezas a tener un activismo exacerbado para que todo el mundo te alabe, que todo el mundo diga, que mira qué productivo que es. Y así ganar aceptación y valor. Cuando nos metemos en esos laberintos vamos a terminar mal. Otra forma de idolatría es el placer. Cuando ya no puedo dominar nada, me tomo el vaso de vino, me pongo la droga, me pongo a ver pornografía, cualquier tipo de adicción que también termina siendo idolatría. En este caso estamos escapando de la realidad. Otra forma, y creo que en el libro de Tim Keller lo define mucho con bastante buenos términos a cada una de estas cosas. Otra cosa es buscar seguridad en las posesiones. Me empiezo a acumular de bienes para que así tenga un sentido de seguridad. Para que cuando venga la crisis yo tenga un buen pasar. Pero no estamos olvidando que Dios es el que nos da el buen pasar, no las posesiones que podamos tener. Y por último, la última palabra, son 5, poder. Y aquí el poder es otra forma de idolatría. ¿Por qué? Porque en el poder tú tratas de controlar todo tu ambiente. Y cuando algo se te fue de control, empiezas a sacar las herramientas para tratar de controlar nuevamente todas aquellas variables que se desajustaron por la realidad. Y aquí, quien busca el poder como idolatría va a caer en todas las herramientas. Y hay un libro que ahí tengo en mi casa, después les paso el nombre, Atrapados bajo el control, pero está en inglés. Pero es interesante este libro, porque te va definiendo todas las estrategias del control en este mundo, que creo que están inspiradas por los demonios. La estrategia de la manipulación, tratar de manipular el ambiente con una estrategia invisible sin que nadie se dé cuenta, pero tú ahí estás metiendo ficha. Luego aparece la segunda etapa, es decir, si no te está dando resultados en la manipulación y ya la manipulación no ves que no funciona, te acercas y le das un golpecito en el hombro, como diciendo, aquí estoy yo, tené cuidado, te intimido. Y luego, en este libro que estaba leyendo, ¿no? David Cross es el autor, él dice que la dominación ya es el nivel más profundo de control. Y ahí te vas al terrorismo, ahí te vas a las dictaduras que tienen todo el país dominado en el miedo. Pero Henry Nouwen nos está diciendo, cuando escribía, que reflexionemos sobre la casa del miedo y pasar a la casa del amor de Dios. Generar un lugar de libertad. Y en ese lugar de libertad la gente puede florecer. Y bueno, cuando tenés un liderazgo atrapado en estas dinámicas, lo que toca lo quema. Entonces es algo que tenemos que pedir perdón a Dios y confesar. Pero Dios dice en Isaías 41, versos 5 al 10, primero empieza a hablar de la definición de los ídolos y luego dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Por eso dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
mientras estaba haciendo el sermón, me entra una llamada de un amigo mío en Canadá. Mi amigo me llama cada 10 días. Me pregunta cosas y ora por mí y por mi familia. Y él me dice, y le digo, Imon, todo lo que me estás diciendo viene muy a cuenta con lo que estoy preparando. Porque él había salido 2 horas a orar y cuando volvió me llama y me dice, mira lo que el Señor me está diciendo. Me está diciendo, o adoras a Cristo o terminas adorando a lo que tengas a tu alcance. Qué interesante, ¿no? Sí. ¿Adoras a Cristo o terminas adorando cualquier cosa que tú tengas a tu alcance? Por eso Dios nos está llamando en esta mañana a desechar nuestra idolatría, nos está llamando a crecer en santidad, porque es tan importante. Pero fíjate que mi amigo viene y me dice, el verso o el pasaje que estaba leyendo era en Proverbios 8. Y nos pusimos a leer Proverbios 8. Fíjate lo que dice el verso 36. Proverbios 8, verso 36. Proverbios capítulo 8, verso 36. Y dice, pero apartarse de mí es poner la vida en peligro. ¿Querés un pasaje mejor para decirle a nuestros amigos que decidan no pecar? Apartarse de mí es poner la vida en peligro. Y fíjate lo que termina diciendo el proverbio. Odiarme es amar la muerte. Odiarme es amar la muerte. Y sabemos que vivimos rodeados de miedos, de ansiedades, de aprehensiones. Busqué la palabra en el diccionario. ¿Qué significa aprehensiones? Hacer o decir algo que teme que sea perjudicial o inoportuno. Y de preocupaciones. Vivimos en un mundo tan tóxico que la toxicidad de nuestro mundo es tan ya aberrante, especialmente después de la pandemia, porque antes de la pandemia se decía de que el 40% de la población en España sufría trastornos de ansiedad y de depresión. Ahora, agregale la pandemia y ya cada uno saque sus conclusiones a dónde deben estar estos niveles. Vivimos en un mundo que nos rodea, que es la casa del miedo, que es la casa del terror, en realidad. Porque lo que hemos escuchado durante la semana, a más de uno le debe haber quitado el sueño, ver los niveles de crueldad que ese hombre practicó con sus propios hijos. Por eso el Señor hoy nos está llamando más que nunca de la casa del miedo a la casa del amor. Pero ¿saben una cosa? ¿Dónde es la casa de Dios? La Biblia. ¿Cuál es la casa de Dios? Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. La casa de Dios eres tú, soy yo. ¿Qué hay en la casa de Dios? Porque yo leo las estadísticas y Silvina me cortó el sermón acá porque ya se me había hecho muy largo. Si me invitan otra vez les traigo las estadísticas. ¿Qué dicen las estadísticas? Son de terror. Las cosas que pasan en la iglesia son iguales que las cosas que pasan afuera. Los índices de divorcio, los niveles de pornografía, el consumo de pornografía. Tengo un amigo en Argentina que me está invitando y estoy invitando a varios a que hagan el seminario con él. Ya las estadísticas, búsquenlas, yo ya estoy cansado de repetirlas.
Es impresionante la cantidad de hombres y de mujeres que consumen pornografía acá dentro de la iglesia. No, ya no hablando afuera. Solamente el 7% de las iglesias están verdaderamente entrando a tallar con ese cáncer que tenemos dentro de las iglesias. Gracias, Raúl. Perdón. Por eso tenemos dos opciones. Vivir plenamente en la casa de Dios y escaparnos de la casa del miedo. Tenemos la opción de ir a Dios, el Dios eterno que tiene todo el poder, humillados bajo la poderosa mano de Dios. O seguir recurriendo a estos ídolos falsos que en algún momento te van a quitar lo que tanto querés. O nos unimos a Cristo o literalmente nos aferramos a los demonios, a las fuerzas de oscuridad. O confiamos en el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, o nos metemos en el mundo de los poderes oscuros de los espíritus con minúscula. Es un mundo difícil, es un mundo altamente tóxico y tenemos que nosotros trabajar en este mundo con otras armas, porque 2 Corintios 10:4 dice las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tenemos que reenfocarnos y es una prioridad. Pero quiero terminar con un par de versículos que nos llevan a una reflexión muy profunda. Y ya con esto termino. Pueden abrir su Biblia en Juan 14:21. Jesús, hablando con sus discípulos, les da algo para que mediten, para que procesen. Y Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Aquí hace de vuelta lo que dije al principio. No el mero conocimiento intelectual de algunos pasajes en la Biblia que te habrás memorizado y que eso es tener información. También el Señor dice, y los guarda, los pone en práctica. Porque yo creo que en mi casa más predico con lo que hago que con lo que digo. Es más, cuando yo me pongo a predicar en mi casa me mandan a callar y a mí me dice, oh, ya me estás predicando. Tenemos que tener los pasajes. Tenemos que tener la información bíblica. Es sumamente importante, pero más importante es guardarla, ponerla en práctica. Y dice Jesús, ese es el que me ama. El que se dé esta combinación, el que tiene conocimiento bíblico, conocimiento de Dios, y el que lo guarda. Ese particularmente es el que me ama. Y fíjate que es como un trabalengua, dice, y el que me ama será amado por mi Padre. Interesante. Puntualiza quién es el que le ama, el que tiene los mandamientos y el que los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y mi Padre le amará. Y dice, perdón, me equivoqué. Y dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué bonito que es cuando Jesús se manifiesta en nuestro ser. Es impresionante. Pero para que se manifieste la presencia de Jesús en nuestra vida, tenemos que empezar a extirpar la idolatría y el pecado de nuestra vida. Y ahí entramos en una relación, en una danza celestial con Cristo.
que nos empieza a transformar y empieza a ver un fruto de vida. Y el apóstol Juan luego en 1 Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. De vuelta es la misma idea, ¿no? Tener los mandamientos y guardarlos. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Qué fuerte que es esto. No sé, a mí me produce... Que Jesús venga y me confronte y me diga esto es fuerte. Y dice, y la verdad no está en él. Y el apóstol Santiago, y con esto termino, en Santiago 1:22, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Quisiera cerrar y que tengamos un minuto de reflexión y que le pidamos al Señor que Él venga a nuestra casa espiritual.